Muy buenas amigos, soy Pedro Acosta y acá estoy con otro viernes de denuncia. En Cuba todo marcha a la par con la economía. El desastre causado por el castrismo, por el mal llamado socialismo que se trató de implantar en la isla y que sigue destruyendo al país, ha arrasado con todo en la vida. Con la infraestructura, con la economía, con la sociedad, con el bienestar del ser humano, con los derechos humanos. Ha aumentado también en contradicción la represión. Pero todo va a peor y el deporte no podía escapar de esto. Lo dije hace unos 9 meses, no lo predije porque ni soy Nostradamus ni ninguno de esos iluminados que andan por las redes. Cuando hice un análisis hace 9 meses de los resultados de Cuba en los pasados Juegos Panamericanos, dije que Cuba iría a peor, que no iba a salir del bache, todo lo contrario. Y ahora terminó la Olimpiada de Francia y Cuba quedó en el lugar número 32. Han sacado a relucir algunos datos, algunas cifras sobre el medallero histórico de Latinoamérica en el que Cuba aparece en primer lugar. La historia hay que tenerla en cuenta, pero esa historia del deporte cubano ya pasó, de las victorias del deporte cubano ya pasó. De esa vida superior que se decía teníamos a expensas del campo socialista, a expensas de Rusia, a expensas, señores, y no se puede olvidar de los préstamos que le hicieron a Fidel y a su partido comunista decenas de países capitalistas. Cuba recibió alrededor de 100.000 millones de dólares y los malgastó en guerras, en planes fracasados, en regalías, en el internacionalismo proletario. Y bueno, aquí están las consecuencias. Bueno, Cuba queda en el lugar 32 y vamos a hacer un análisis de que ese medallero histórico ya no sirve. Vamos un poco atrás porque estamos hablando de Olimpiadas. La gente habla de las Olimpiadas. Las Olimpiadas no dan un reflejo real de la posición de Cuba con relación al resto del mundo. O con relación, vamos a hablar mejor, con relación a América Latina, en el deporte. Porque si lo analizamos en la economía, yo creo que estamos peor que Haití. Cuba está entre los países más pobres del mundo. Y en el deporte se está reflejando la situación. Y por eso a veces no vale hacer el análisis que Cuba quedó en tal lugar, en el segundo, en el primer lugar en América Latina en las Olimpiadas. Ahí influyen muchos factores. Tiene que ver con que hay países que en América Latina son fuertes en determinados deportes, en el judo, en la lucha, en el atletismo, pero cuando ya van a la arena internacional no es igual. Europa es fuerte, hay otros países y esto le quitan medallas de las que ganan en los panamericanos, en los centroamericanos, y también Cuba, claro que sí, sufre de eso. Pero ese lugar 32 refleja ya poco a poco lo que va pasando con Cuba, pero vamos a hacer un pequeño análisis de lo más pequeño del deporte más centralizado. Vamos a ir a los centroamericanos. Cuba tiene una situación crítica económicamente, pero es que en el 2010, cuando no estaba Trump, disculpe, ni estaban esas medidas que tanto la perjudican, Cuba no fue a los panamericanos, a los centroamericanos del 2010 porque no tenía recursos, no tenía dinero. Estamos hablando hace 14 años atrás. Pero bueno, vamos. En México, en el 2014, Cuba, el 2014, no recuerdo, el 2014, Cuba coge el primer lugar, sigue con el primer lugar en los centroamericanos con 254 medallas.
4 años después, 2018, ya pasa al segundo lugar. Estamos hablando de Centroamérica. Y en San Salvador, el pasado año, coge tercero. O sea, del primer lugar en Centroamérica baja al tercero, y de 250 y tantas medallas, 254, solo alcanzan 108. O sea, menos de la mitad que obtuvo hace unos años atrás, hace 10 años. Vamos a los Panamericanos. En el 2007, Cuba estuvo durante muchos años, desde principios de los 70, estando en el segundo lugar, salvo excepciones, en los Juegos Panamericanos. Pero vamos a ir ahora, ya desde el 2007, Cuba se mantiene en el segundo lugar con 130 medallas. Ya en el 2011 vuelve otra vez a segundo lugar. O sea, 2007 y 2011 Cuba mantiene sus posiciones en el medallero panamericano. Y en esta ocasión, en el 2011, incluso coge 6 medallas más. Vamos al 2015. Ya pasa del segundo al cuarto lugar y ya baja de 100 y tantas medallas a 97. En el 2019 da el bajón a el sexto lugar. Va la economía decayendo, va todo decayendo. Y en Chile, en el 2023, queda otra vez en el sexto lugar con 100 medallas. O sea, de 130, 140 que obtenía, ya está obteniendo 100. Porque ahí el deporte no tenía la importancia también. Los países dedicaban dinero a otras cuestiones. Ya el deporte genera riquezas, el deporte tiene otro nivel, se ve de otra forma, y América Latina comienza a invertir y a dar frutos en el deporte. También hay muchos estudiantes latinoamericanos que estudian en universidades de Estados Unidos y bueno, beben de esa fuente de conocimientos y de desarrollo del deporte, y van ocupando y escalando lugares y van quitándole a Cuba sus medallas. Eso va sucediendo y va Cuba descendiendo. Y bueno, vamos a ir a las Olimpiadas. Recuerden aquella Olimpiada de 1992 en Barcelona, donde Cuba ocupó un quinto lugar. Y aquí vamos a hablar de una cosa que venía sucediendo en las Olimpiadas. Cuba, la fortaleza de Cuba está dada en el boxeo. Veamos en esas Olimpiadas, en el boxeo y deportes de combate, pero fundamentalmente en el boxeo, y a veces daba algunas sorpresas en el atletismo o en algún otro deporte. Pero veamos, en Cuba cogió en Barcelona 31 medallas, 14 fueron de oro y 6 de plata. De esas 14 de oro, 7 son del boxeo, 1 del judo y 2 de la lucha. O sea, Cuba, de las 14 medallas de oro, 10 son en deportes de combate. En otro tipo de deportes, hace años que Cuba no coge medalla. Y cuando hablo de otro tipo de deportes, me refiero a los deportes en equipo. Cuba iba, aunque no obtuviera medalla. Bueno, hubo un caso en una Olimpiada que cogió el tercer lugar en básquet en los años 70 y cuarto lugar en un mundial. En la pelota, bueno, en la pelota, si vamos ahora a la Olimpiada, seguro que no cogemos nada. Porque hasta en los Panamericanos nos cuesta trabajo y no ganamos. Entonces, Cuba fue en voleibol masculino, en voleibol femenino, iba en balonmano, iba en algunos deportes por equipo. Ya Cuba hace años, excepto, y vamos a hablar desde el principio del siglo, excepto con la pelota y el voleibol,
Cuba hace años que no va con ningún otro equipo. En las últimas Olimpiadas Cuba no ha ido en ningún deporte colectivo. Son medallas individuales que permiten estas posiciones. Y bueno, en esa Olimpiada cogimos quinto. Después en el 2000 disculpen, sí, en el 92 cogieron quinto. Cogimos quinto. En el 2012 bajaron 15 lugares. En el 2016 al 18. En el 2020 suben a 14. Y ahora en esta Olimpiada, que es el desastre y el reflejo real de lo que pasa en Cuba, cogen el lugar 32. Y las dos medallas de oro que se cogen, una es en lucha, greco, y otra en boxeo. O sea, dos deportes de combate son los que dan. O sea, deportes de carácter individual, aunque ya perdimos la fortaleza que Cuba tenía en el boxeo, que arrasaba. Cuba en las pesas, en centroamericanos y panamericanos también, sobre todo en centroamericanos arrasaba, pero en las Olimpiadas, en boxeo arrasaba. En judo femenino fue una potencia mundial. Ya esas medallas no existen, ya todo eso ha declinado, ya todo eso va en picada. Y les digo que el deporte cubano, que era la vitrina que daban al mundo como un país desarrollado, ya no existe. Ni deporte, ni educación, ni salud son lo que nunca fueron y lo que se tenía como pantalla ante el mundo. Porque la educación en Cuba sí es cierto que hay acceso a la educación para todos, eso es innegable. Pero la calidad de la educación desde hace más de 20 años, mucho más de 20 años, está dejando mucho que desear. Y la salud pública siempre ha dejado que desear. Porque al que usted le den, lo operen gratis, supuestamente gratis, porque nada de eso es gratis. En Cuba ni el deporte, ni la salud, ni la educación son gratis. Salen del esfuerzo de los trabajadores y del poco salario que el castrismo les paga. Pero ya estos tres valladares no existen. Y voy a decir algo, en salud, sí, usted tenía derecho a que lo operaran y demás, pero la calidad, la atención, no eran las deseadas. No era como se decía, que Cuba tenía una educación de primer nivel, una salud de primer nivel. No era así. Nunca fue así. Era la vitrina. El deporte sí. El deporte fue una gran vitrina a costas del campo socialista. Pero ya no hay esa vitrina. Y las bases del deporte en Cuba no existen. La emigración va drenando el deporte. El profesionalismo ese que negó Fidel, y cuando dejó sin trabajo a un grupo grande de boxeadores y de peloteros cubanos, cuando decidió eliminar el profesionalismo sin avisarle a nadie, se acabó, y dijo que era el triunfo de la pelota libre sobre la pelota esclava, una de las tantas frases dichas por él que finalmente resultaron un fracaso. El profesionalismo ha salido adelante y ha derrotado y demuestra que el deporte amateur, sobre todo en Cuba, es un deporte de esclavos. Ese sí es el deporte esclavo, porque tiene que responder a los intereses del Partido Comunista. Si usted no es revolucionario, usted no sale a competir a ningún lado. Si sus proyecciones políticas no están acorde con el sistema socialista, con el castrismo, usted no sale a competir a ningún lado. Demostrado está y dicho está. El deporte lo politizó Fidel y el deporte lo sigue politizando el Partido Comunista de Cuba. Cuando dicen a sus deportistas al despedirlos que vayan con la medalla de la dignidad. Cuando va a despedirlos y habla con ellos, personal o individual o en grupo, el primer secretario del partido, el presidente de la República. Y los llaman y van allí con presión para convencerlos de que no deserten, de que la patria vale.
Entonces, no me hablen más de que la oposición, la disidencia en Cuba está politizando o ha politizado el deporte. Fidel y el Partido Comunista politizaron la vida toda del cubano. Y bueno, les digo, las bases del deporte en Cuba están destruidas. Los estadios, las piscinas, los gimnasios, ya nada de eso existe. Están en condiciones o muy pobres o están destruidos. Pueden recorrer el país y excepto la pelota que se mantiene más o menos, el resto de los lugares, de los círculos donde se practicaba deporte, el Martí, bueno, son decenas, las piscinas están todas destruidas por completo. No existe la producción de deportes como existía antes, que la industria deportiva producía 12 millones de dólares, muchas cosas que se repetían. Ya no hay esa base para desarrollar el deporte desde abajo. Va a seguir decayendo el deporte conforme va a seguir decayendo la vida del cubano. En Cuba, mientras exista el Partido Comunista, mientras exista la empresa estatal socialista, mientras exista ese gobierno con ese sistema económico-social, Cuba no saldrá adelante en nada y el deporte es el reflejo de la realidad de lo que sucede en Cuba. Un saludo a todos, hasta la próxima.